tal estáis todos? Nosotros súper contentos de haber vuelto y estar una vez más hablando de un tema apasionante. Es un tema relacionado con lo que va a venir, con nuestro futuro común como humanidad. Y esto no descarta a nadie, por eso creemos que es importante que todos lo oigamos y evaluemos nuestras vidas, y yo creo que es importante hablar de ello. Yo creo que hablando de iglesia en general, yo como os comenté el otro día, cuando digo iglesia no me refiero a una denominación, digo la iglesia de Cristo, que muchas veces algunas de las comunidades de iglesia evitan hablar de estos temas, porque hay una tendencia de que a lo mejor va a asustar a la gente y no volverá. Pero por otro lado, ¿y si no saben lo que va a pasar y de repente se ven metidas en esta parábola como vamos a estudiarla hoy y dirán, ¿por qué no me lo han dicho antes? Si me hubieran dicho, pues yo hubiera tomado algunas providencias en mi vida, y ahora de repente te encuentras en esa situación y ya no hay salida. Es lo que es. Así que nosotros podríamos haber elegido hablar de otra cosa más arriba, ¿no? Pero yo tengo en mi corazón tan fuertemente que quiero que mis amigos sepan estas cosas, y vamos a compartirlo en amor también, ¿no? Todo, pero son verdades y son cosas que de verdad van a pasar, que a lo mejor podemos interpretarlas de una manera o de otra, porque muchos son ilustrativos, incluso el título, ¿no? Van a apartar las ovejas de los cabritos, y eso se hace referencia a tipos de personas. Entonces hay que adaptar un poco el texto a la actualidad, ¿no? A lo que de verdad va a pasar. Pero son valores y son enseñanzas de la Biblia que no podemos dejar de verlas. Así que estoy súper contenta porque me gustan mucho estas parábolas. Y quería solo dar un poquito de ubicarnos en la historia del día. Como hemos visto en los otros estudios, que ya estamos en el 5. Si quieres ver los otros, puedes ir a nuestro al YouTube, que pongo el enlace más tarde, ahí debajo de la grabación y del vídeo, y podéis ver los otros estudios que son muy interesantes, ¿no? Y entonces empezamos con los discípulos y Jesús, y ellos preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reconocer que los tiempos están llegando al fin y que tú vas a regresar? Y entonces, contestando esto, él empieza a decir de las cosas que van a pasar, qué evidencias va a haber en el mundo, cómo va a pasar las cosas, las guerras, rumores de guerras y otras cosas. Hay mucho. Y después de esto, él pasa a la segunda parte, él cuenta 3 parábolas. Hemos visto las otras 2 y hoy vamos a ver la última de estas parábolas, de este momento de conversación con Jesús y sus discípulos. Y esta parábola se llama la parábola de las ovejas y los cabritos, y también lo llaman el juicio de las naciones, ¿no? Y ya veréis por qué. Ahora dejo a Dwight que nos va a facilitar el estudio. Buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, como dijo Mara, pues ese es llegando al fin del discurso de Jesús, pues que ahora, pues justo después, en capítulo 26, pues leemos acerca del complot para prender a Jesús, y pues y luego pues el arresto, y luego pues sentencia y crucifixión, ¿no? Entonces es muy importante recordar pues que en eso lo que Jesús está diciendo, el cuándo, y así hemos hablado, pues como dijo Mara, pues la parábola de las 10 vírgenes, luego la parábola de los talentos, y ahora pues
el juicio de las naciones, que quizás no es tanto como una parábola, es más bien, se refiere como una, porque usa la analogía de las cabras y las ovejas, ¿no? Pero es realmente es lo que va a suceder, no es una parábola, es una historia terrenal con un significado celestial. Pues esto es más allá de, porque es realmente es una historia profética de lo que va a ser, lo que suceder. Entonces, bueno, empezamos en Mateo capítulo 25, empezando con versículo 31. Y así lo vamos a leer desde el 31 al 46. Y vamos a leer y luego vamos a pausar en diferentes lugares para hacer comentario, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos con los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora bien, eso quizás muchos o algunos, pues nosotros pues pensamos que bueno, eso es una referencia al juicio final. Y realmente no lo es otro juicio. Ese juicio se ubica en la tierra. El gran juicio delante del trono blanco que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, eso sucede, se celebra en el cielo. Y aquí está en la tierra, creo que Jesús está diciendo, con el Hijo del Hombre, pues hablando de sí mismo, claro, venga en su gloria con todos los santos ángeles, entonces se sentará en su trono de la gloria. Diferentes maneras de pensar el futuro, lo que se llama el estudio de escatología, pero hay muchos que creen de que este juicio será antes del otro. El otro del Apocalipsis 20 es el final de todos. Y este es antes que después, ubicado después de los 7 años de tribulación y antes de los 1000 años, lo que se llama el milenio, ¿no? Más luego vamos a contar el porqué, pero aquí es la razón porque se cree que eso no es el mismo juicio, es otro juicio antes. Bueno, y dice versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué fuerte. Sí. Entonces, pues ahora al parecer, aquí es donde necesitamos pues de entender diferentes principios, de interpretar la Biblia, lo que se llama principios de hermenéutica, ¿no? Y una de las cosas que es casi como de algo de humor, pero texto sin contexto puede llegar a ser pretexto, ¿no? Cuando leemos, lo que quiere decir que deberíamos evitar el peligro de sacar un versículo o un pasaje, lo que sea, fuera de su contexto en general de lo que está diciendo, y sobre todo de tener mucho cuidado antes de edificar toda una convicción, un juego de convicciones o cierta teología sobre cierto pasaje o un versículo que sea. Tenemos que ver lo que dice todo el consejo de la Biblia en cuanto a ese tema. Me refiero a esto, por ejemplo, que sabemos muy bien que todo el consejo de la Biblia que dice que la salvación es por gracia, no por obras, es por gracia y esto por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Y pues multitudes de versículos que declaran que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, eso por medio de la fe, ¿no? En una ocasión, los judíos estaban escuchando a Jesús, leemos en Juan capítulo 6, que dice, y maestro, ¿qué tenemos que hacer qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esa es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. O sea, que creáis en mí, ¿no? Ahora, al aparecer esta parábola, aquí nos da la idea de, mira, aquí no hay mención de fe, aquí no hay mención de conversión, ni nada, solamente, pues, algún grupo que hicieron cosas y el otro grupo que no hizo, ¿no? Es totalmente, o sea, así. Entonces, algunos han interpretado esta parábola en mal manera para decir, mira, aquí es prueba de que el cielo se gana por obras, porque aquí, pues, los que hicieron bien, demostraron caridad y atendieron las necesidades, fueron recompensados, pues, con vida eterna. Y los que no, pues, al infierno. Sí, y eso es un peligro porque muchas, incluso religiones, ¿no? Acaban enseñando a la gente algo totalmente equivocado, ¿no? Y mucha gente está engañada en eso. Y la palabra es muy clara que Jesús nos da la salvación gratuitamente. Y no quiere decir que no tuvo un precio muy alto. Es muy cara, pero para nosotros es gratuita. Él ha muerto por nosotros en la cruz y eso es mucho, pero para nosotros se nos regala. Aquí, por ejemplo, entonces, aquí pues ¿de qué va entonces? ¿Por qué lo hizo Jesús así? En otra ocasión, Jesús dijo que al no ser que vuestras obras o vuestra rectitud sobrepase la rectitud de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y otra vez al principio eso parece que Jesús estaba predicando una salvación de obras, a no ser que vuestras obras sean mayores que los escribas y los fariseos, que de ninguna manera puedes entrar en el cielo. Lo que Jesús estaba enseñando ahí y aquí es un principio de la Biblia que es así. Una fe genuina tendrá obras genuinas. Una fe genuina tendrá obras genuinas. Si hay humo saliendo de la chimenea, pues de una casa que vemos pues del vecino, podemos concluir que hay un fuego dentro de la casa, ¿no? En el hogar. Entonces, de eso es lo que está.
en esa parte de que dice que pues porque los escribas y fariseos pues eran vacíos, pues eran como una botella con etiqueta pero ningún líquido adentro, totalmente vacío. Y claro, Jesús está diciendo que las personas que tendrán más rectitud que los escribas y los fariseos, pues son los que tienen a Jesús como Señor o Señor. Y naturalmente, por consecuencia de esa fe dinámica, pues sus vidas serán transformadas y tendrán esas obras de como no para ganar puntos para el cielo, sino porque ya lo tienen regalado a ellos y están viviendo así, de esta manera, cuidando, y aquí en esta palabra también, cuidando por otros. La importancia de la preposición no es para, pero ¿por qué? Exacto, sí. Y entonces vemos aquí, pues en esta de que Jesús luego divide este grupo, dice de todas las naciones están aquí. Hay algunos que creen que esto se refiere solamente a los gentiles, pero también otros que dicen porque dice todas las naciones, que refiere a quizás todos. Incluirán los judíos que rechazaron, exacto, ¿no?, el mensaje de Jesús. Exacto. Y entonces, y lo que así, pues las personas que sí demostraron estas obras de buenas, así, son las personas que hicieron eso porque tenían una fe dentro de ellos por haberse nacido de nuevo, ¿no? La Biblia es muy clara de que no se puede ganar puntos para el cielo, no se puede hacer, no hay, es al contrario. El profeta Isaías dijo en una ocasión que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, que no se puede, no se puede hacer ganar puntos para la salvación. Y así. Y esta parábola aquí nos está describiendo el tipo de personas que sí sus vidas han sido cambiadas por el Señor, por fe, por haber nacido de nuevo en Cristo. Y así su vida no puede ser igual. Entonces demuestran esos tipos de obras de caridad, de hospitalidad. Todos esos actos son de mucha importancia. La Biblia, en el Antiguo Testamento, hay mucha mención de esas obras de visitación, de dar a los pobres, de dar ropa a los que no tienen, de alimentar a más. Y Mara va a leer un par de versículos también. Un par de que es totalmente relacionado. Ese es de Santiago, el hermano de Jesús, que comentaba que sería un tema que hablaban mucho, porque está escrito aquí. Después también Juan también dice algo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también es la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces yo creo que las obras que son importantísimas en la vida de un creyente, no es que es el precio que estoy pagando para entrar al cielo. Es importante porque demuestra que empecé mi camino con Jesús. ¿Por qué he empezado mi camino con Jesús? Hago esto todo, ¿no? Porque Él me ha perdonado, quiero entonces extender este amor a los otros también, ¿no? Entonces es muy importante. Y después también, otro versículo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así está cuestionando que si uno no tiene las obras, quiere decir Jesús no vive en él. Entonces las obras son importantísimas porque es como un sello de que estamos llenos de Jesús y no podemos contener este amor dentro de nosotros y se lo distribuimos a la gente en maneras prácticas. Exacto, sí. Así que vemos, pues entonces en esta parábola de aquí,
pues según lo que dicen muchos eruditos de los que han estudiado la escatología, de que este juicio sucede justo al fin de los 7 años de tribulación y justo antes del milenio, los 1000 años que Cristo pues reinará pues en la tierra, que Jerusalén será la capital del mundo. Sí. No, lo que quería decir que a lo mejor estamos oyendo esas, ¿qué es esto? Tribulación, milenio. Vamos a hacer una línea del tiempo pronto. Sí. Ya después voy a decir que vamos a estudiar el siguiente. Y vamos a hacer una línea de tiempo porque a mí también me pareció, yo no sabía esto, estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas. Y entonces no os preocupéis que eso os vamos a explicar muy bien, ¿vale? A nuestra manera. Sí. Que en realidad pues pensamos muchos que solamente, bueno, hay un juicio. Ese es el juicio final que se menciona en Apocalipsis 20. Realmente nosotros contamos 3, puede que haya más. Pero este que es este juicio, que es el juicio de las naciones al final de los 7 años de tribulación. Y luego Pablo hace mención de otro juicio solamente para los creyentes, que dice Pablo en Corintios de que y todos pues estaremos delante del juicio de Cristo. Y eso más bien sabemos que Pablo también en Romanos 8.1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que para los que tienen a Jesús en su corazón, pues que no hay juicio, no hay condenación. Pero ese es lo que Pablo, creemos que lo que él estaba haciendo es haciendo referencia pues a un tiempo de dar cuentas. Un tiempo de dar cuentas a Dios por nuestra vida después de entregarnos al Señor, no antes, porque antes no, dice Miqueas que Dios olvida y tirar como si fuera posible la analogía de tirar los pecados al fondo del mar, ni los recuerda. Es la única cosa que Dios se olvida de nuestros pecados. Sí, dice que no puede recordar de ellos. Y lo que hace Pablo es referencia pues a un tiempo no de un juicio, pero un tiempo de rendir cuentas, porque el Señor sí no nos va, o sea, tendremos que, todos creyentes, desde el momento que nos entregamos al Señor Jesús, desde que nacimos de nuevo, pues sí, habrá que dar cuentas de cómo hemos utilizado el tiempo, los dones, todo lo que si hemos sido buenos mayordomos. Y queda aquí el ánimo para vosotros que ya seguís a Cristo, ya habéis empezado este camino, que Jesús quiere darnos los galardones y reconocimiento. Qué bonito sería llegar delante de Él y tener, mira Jesús, estas son las cositas que he hecho por ti. Sabía que tú no lo requerías, pero yo quería hacerlo y para agradarte, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros estemos pendientes de las posibilidades, las oportunidades que Dios nos da. Y a veces no es lo que hacemos o es lo que podríamos haber hecho y no lo hicimos, ¿no? Y entonces debemos estar evaluando cada día, cada mañana sus misericordias se renuevan y cada mañana debemos pedir al Señor, ¿en qué quieres utilizarme hoy? Porque todo esto vamos a dar cuenta de nuestro tiempo y de todos nuestros recursos a Él. No perderemos la salvación, pero qué bonito va a ser si podemos decir, Señor, he tratado al máximo que pude ser fiel con todo lo que me has dado. Así que quede el ánimo para que tú lo hagas. Eso es. Voy a leer una parte de un comentario que encontramos sobre este pasaje y es muy bueno y con esto pues vamos a terminar, pero dice, en cuanto, como dice la escritura, en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. El cargo contra los perdidos no era en referencia a ninguna violación moral evidente, sino a su actitud indiferente hacia Jesús y el pueblo de Jesús. Su indiferencia selló su destrucción. A lo largo de este capítulo, el punto ha sido enfatizado. El precio de la indiferencia es demasiado alto para pagar. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia Jesús y su regreso. No podemos permitirnos ser
indiferentes a del Espíritu Santo que nos prepara para el regreso de Jesús. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia los recursos que Dios nos da. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia las personas necesitadas a nuestro alrededor. Y no podemos permitirnos ser indiferentes hacia la humanidad perdida que será juzgada. No podemos ser indiferentes, amigos, frente pues a la decisión más importante de la vida, y eso es de conocer a Jesús, de entregar a Jesús, de recibirle a Él como Señor y Salvador, ¿no? Y infelizmente leemos pues en este capítulo y más de que Jesús en una ocasión dijo que el camino al cielo es estrecho y pocos entrarán por ella. Sin embargo, que el camino a la perdición es ancha y espaciosa y que muchos entrarían por ello. Es muy triste, pero es lo que es así. Y entonces, a lo mejor un gran porcentaje de personas que estarán en ese camino, serán como apartados de un lado, pues quizás no eran malas personas, asesinos, no eran ladrones, no eran adúlteros, pero eran indiferentes al mensaje del Evangelio. Hasta quizás creyeron en Dios de alguna manera, que bueno, existe y tal, pero indiferentes en cuanto a lo que Jesús puso en su vida, a las invitaciones de Jesús. Dijo, o sea, de cree en mí y tómame a mí como tu Señor y Salvador. Y entonces, y muchos que son indiferentes a eso. Yo sé porque por 22 años de mi vida yo mismo era indiferente. Indiferente a... me pasaba de y Jesús. Eras una buena persona, no era un criminal ni nada de esto. Y la cosa es que también veo es que no va a ser solo un regaño de Jesús, porque va a decir, no es que Jesús va a decir, mira, tú no has hecho lo que debías hacer y vamos a recibir un regaño y a lo mejor ahí, no sé, vamos a un lugar diferente. No, hay dos opciones y no es un regaño, es un rechazo. Jesús hoy tiene los brazos abiertos a todos. Pero el tiempo no va a durar para siempre. La oportunidad tiene fecha de caducidad. Así que tenemos que estar muy pendientes de que sea el momento que nos pilla antes de que quizás nos vayamos de este mundo o tal. Hoy es el momento, no es mañana o más tarde. Y estamos hablando de un destino que no son algunos años, algún tiempo, es la eternidad, apartado de Jesús. Y al contrario de lo que muchos piensan, el infierno, de que muchos no quieren hablar, no va a ser un lugar divertido. Para nada. La Biblia también, Jesús ha hablado muchísimo del infierno en la Biblia y quizás tuviéramos que hablar un poco de ello. Y como os hemos dicho, queremos, sí, continuar siendo amigos de todos, pero porque os queremos decir la verdad y espero que pueda salir de nosotros con mucho amor, porque nos importa la gente que nos siguen o que escuchan esos mensajes. Es que queremos que sepáis que todo lo que pasa en esta vida es en esta vida y eso va a definir tu eternidad. Hay que tomar decisiones. Bueno, pues vamos a terminar nuestro tiempo. El tiempo se va. ¿Tienes otra cosa? Sí, para la semana que viene. Perdona, vamos a orar, pero antes quería decir, semana que viene va a ser un subidón en la fe de todos, porque hemos estado hablando de las profecías, de las promesas que se van a cumplir, las profecías, pero que van a ser, eso todo va a ser en el futuro. Pero para dar un subidón en esta fe que tenemos, vamos a estudiar profecías que ya fueron cumplidas.
incluso algunas recientemente, ¿no? Vamos, digamos, en el último siglo. Así que va a estar muy interesante y no podéis perderlo. El jueves que viene, profecías cumplidas. Ese es el tema de la semana que viene. Bueno, y oramos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos da. Y para los que hemos entregado a ti, Señor, no esperes nada menos de nosotros para que sirvamos a los demás como si estuviéramos sirviéndote a ti, de ayudar con nuestros recursos, de ministrar a los que necesitan. Y pido, Señor, que nos ayudes a tener tus ojos para este mundo en que vivimos, para que nosotros podamos ver las necesidades y actuar con tu amor hacia ellos. Oramos por cualquier de nuestros amigos que nos estén escuchando, que aún no te conoce. Señor, háblale y tráele, Señor, a fe en ti y sí, para que abra su corazón y venga a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tenéis preguntas, en el YouTube voy a poner un montón de información y ahí también tenéis para incluso otras enseñanzas de esta misma parábola por si queréis estudiar más a fondo. Hay varios profesores que de la palabra que me gustan mucho y voy a poner algunos aparte de Dwight que me gustan mucho, pero os voy a poner todo en YouTube y ahí lo tenéis todo el paquete completo y podéis estudiar durante la semana también. Pues nos vemos la semana que viene entonces. Hasta luego. Adiós. Adiós.